إننا نريد إن شاء الله باريس قبل روما وقبل الأندلس بعد أن نسود عيشكم. فنقول للدول التي تشارك في الحملة الصليبية والله لك يوما بإذن الله كيوم فرنسا، فوالله إن كنا قد دكينا فرنسا في عقر دارها في باريس فقسما بأمر الله لندكن أمريكا وبعقرها في واشنطن بإذن الله تعالى. Este es el vídeo, muy buenos días, con el que los terroristas del Daesh han reivindicado el atentado de París y amenazan con conquistar París antes que Al-Ándalus y Roma. Así lo han dicho, lo acaban de ver ustedes. Eso sí, la respuesta de Francia no ha podido ser más contundente. El presidente y los representantes de la soberanía nacional del pueblo francés, reunidos de forma excepcional ayer por la tarde en Versalles, declaraban la guerra al ISIS. Hollande, el presidente, pide medidas excepcionales, la reforma de la Constitución y la unidad de las fuerzas políticas. Vamos a verlo. Además, esta misma mañana Francia movilizaba a 115.000 agentes. Sepan ustedes que a lo largo de esta madrugada ha realizado otros 128 registros, se han producido 128 registros sin orden judicial, redadas que se suman a los 168 anteriores al amparo del estado de emergencia decretado en Francia. Y aviones galos han efectuado un segundo bombardeo masivo esta misma madrugada en Siria. Sepan ustedes que además el país vecino ha pedido oficialmente a la Unión Europea que se invoque el artículo 42.7 de los tratados comunitarios. ¿Y por qué? Porque hace referencia a la solidaridad de los Estados miembros en materia de defensa cuando alguno de nuestros socios europeos sufre un ataque armado, como dice Francia, el de los atentados del viernes en París. Sin embargo, sepan ustedes que la mayoría de los socios, de nuestros socios, se han limitado a aceptar solo el intercambio de inteligencia. Vamos a analizar lo que está ocurriendo aquí en la Unión Europea, en el seno de la Unión Europea. Y les pido que presten atención a las imágenes distribuidas por la policía francesa del terrorista más buscado en estos momentos, que es Salah Abdeslam. Y hay una ultimísima, ahora ahí lo tienen ustedes, esas imágenes del vídeo, lo están viendo ustedes paseándose alegremente en el lugar de los atentados frente al establecimiento Le Carillon, donde ametrallarían al día siguiente a varias de las víctimas inocentes de París. Y sepan, les decía que hay una ultimísima hora en la que se informa que Salah Abdeslam habría sido llevado desde París hasta el Estadio Rey Balduino, donde hoy se iba a jugar ese partido amistoso entre Bélgica y España. Suspendido ese partido y ahora sabemos por qué, porque las fuerzas de seguridad belgas creen que Salah Abdeslam, el terrorista más buscado, huido de los atentados de París, habría sido acercado a ese estadio Rey Balduino. Ya lo ven ustedes, mañana cargadísima de noticias, mientras esto
está pasando al lado nuestro, aquí en España, en un ayuntamiento como el cordobés, con la historia que tiene detrás Córdoba, esa capital del mundo. Ahí lo vemos como ayer se producía un minuto de silencio por las víctimas de París, y después de ese minuto de silencio los podemitas pedían que se hiciera otro minuto de silencio por las víctimas de los bombardeos. Equiparan a las víctimas inocentes de los atentados terroristas con las bombas de Francia, las bombas de un país, a objetivos terroristas. Y lo peor no es eso, no es ese minuto de silencio de los podemitas, sino que fue secundado por el Partido Socialista y por Izquierda Unida. Ya ven cómo está España, y les presento ya a mis invitados. Alberto Priego es director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Alberto, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Y la primera cuestión rapidísima que quiero yo preguntarle es sobre el terrorista más buscado, la posibilidad que acabamos de conocer esa última hora, que se encuentre en Bélgica. Suponemos por eso, obviamente, se ha suspendido ese partido amistoso, pero estamos hablando de gente fichadísima, de gente que se les conocía por parte de las fuerzas de seguridad. Sí, este tipo de gente suelen ser delincuentes habituales que en muchas ocasiones lo que hacen es que se pasan a otro tipo de delincuencia, gente que ha tenido problemas con la justicia, tráfico de drogas, robos, proceden de los barrios periféricos de las grandes ciudades, muchas veces son franceses, belgas o británicos que han llevado una vida un tanto disoluta y en un acto de redención pues buscan un castigo ejemplar para sí mismos. Y los vemos, es muy elocuente ver a este terrorista paseándose por el lugar donde luego iban a masacrar, a acribillar a los ciudadanos inocentes. Lo ha distribuido, como les decimos, la policía francesa, y verdaderamente estremece. Ahí lo tienen, si es él, porque hay gente que duda que sea él, pero cuando la policía francesa lo distribuye, supongo que será por algo. Les presento ya también a Pedro Gómez de la Serna, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, en la Comisión Constitucional. Pedro, bienvenido. Gracias, buenos días, Isabel. Las medidas las vamos a analizar ahora, pero lo que hemos vivido en Francia, las medidas de excepción del presidente Hollande, la unidad de todos. Un titular, Pedro. Hombre, qué gran lección de patriotismo, ¿no? Yo cuando veía las imágenes de la Asamblea Nacional Francesa, todos los representantes de la soberanía nacional con ese respeto institucional, con ese silencio, puestos en pie perfectamente vestidos, no con camisetas, ni con chanclas, ni con vaqueros, no, perfectamente en señal de respeto a la institución y a la nación y a la soberanía nacional. Luego todos juntos cantando el himno nacional. La verdad es que a mí me emociona, ¿no? La marsellesa se está convirtiendo también en un himno de resistencia de Europa, no solamente de Francia, ¿no? Y frente a esa foto admirable de patriotismo, de unidad, de un país que sabe los valores sobre los que se asienta, pues tenemos la foto del Ayuntamiento de Córdoba, que es absolutamente lamentable. Terrorífico, me ha gustado mucho eso de la marsellesa, ese himno de la libertad en Europa. Es verdad que, desgraciadamente, no por voluntad propia, pero están dando un ejemplo al resto de los países europeos y del mundo entero de cómo se defiende la unidad de todos contra el terror, aunque luego discrepen en las cuestiones de en qué punto se reforma la Constitución o no. Lo vamos a analizar aquí también con Esther Esteban. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Luis Valcarce. ¿Qué tal, Isabel? Bienvenido, Toni Bolaño. Buenos días. Córdoba no es el único ejemplo, ¿eh? Barcelona ya, también. Desgraciadamente, lo vimos con un tuit. El gobierno holandés responde a las muestras de solidaridad y de consuelo y de pésame, perdón, con más terrorismo desde el aire. Un acto indecente que no resolverá nada. Gerardo Pisarello. ¿Eso lo ha dicho Gerardo Pisarello? Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Ayer veíamos a los de la CUP criticando la fachada del Ayuntamiento de Barcelona iluminada con la bandera de Francia, pero este tuit de Gerardo Pisarello es miserable. Además, yo creo que se puede ser solidario, pero no imbécil. O sea, tendremos que defendernos, ¿no? Y digo, tendremos en primera persona de plural, o sea, que ese será el gran debate de cómo se hace, pero algo habrá que hacer. ¿O qué esperamos? ¿A que nos vuelvan a golpear y que volvamos a echarnos las manos a la cabeza? Gerardo Pisarello, que recuerda quién era. Es el teniente de alcalde, es la mano derecha de Ada Colau. Elegido por vía digital.
elegido por vía digital. Bueno, No, No, la que fue novia, elegida por vía digital fue su pareja. Es su Vanessa marido, Bellini. su marido. No, claro, ahora me habías Espérate, liado. porque ahí Su había- marido es el responsable de Barcelona en Comú, del Ah, partido. ¿ves? Intentaron que tuviera responsabilidad en el ayuntamiento, la oposición verdad. de todos los grupos se lo impidió. No, este es el número 2 de las listas Este es y el la mano número de 2. teniente de alcalde. Perfecto, pues ahí queda el tuit, que lo veremos ahora, verdaderamente deshonroso. Antonio Martín Bomón, bienvenido. Enhorabuena por ese nuevo periódico digital. Hemos salido, y todo nacimiento evidentemente es una alegría, hemos salido en un momento informativamente muy importante de una tragedia como la que ha ocurrido, ¿no? Bueno, pero ahí estaremos con este nuevo periódico, es diario.com. Y es magnífico, ¿eh? Yo he tenido ocasión de entrar Muchas gracias, en él, de Esther. verdad. Además, Antonio, que eres una experta en este tema te felicito del terrorismo porque de sé lo Internet. difícil que es que nazca una criatura de estas. Y ha Bueno, nacido pues bien. después de 16 años del semanal digital había que evidentemente actualizarlo y ya hemos ido a lo que es tan de moda, que es una refundación, incluso cambiando el nombre, porque mucha gente me decía, el semanal digital, pero ¿qué es diario? Bueno, pues a partir de ahora el semanal digital es diario. Como diario es nuestro diario. programa. Y Víctor Arribas, muy buenos días. Creo que la lección de Francia que estamos analizando aquí merece la pena que la desglosemos paso por paso, las medidas excepcionalísimas que está tomando Francia y esa ayuda además que pide al resto de los socios europeos. Víctor. Así es, Isabel, buenos días a todos. Una constitución, la que ayer ha propuesto desde ese Palacio de Versalles de París el presidente Hollande, una constitución, podríamos decir, para tiempos de guerra, que se apoya en una serie de puntos que seguramente serían poco concebibles en países, sin ir muy lejos, el nuestro. Vamos a estudiar los puntos esenciales de lo que ayer François Hollande ha ofrecido, ha prometido a los ciudadanos franceses para combatir el terrorismo y su amenaza. En primer lugar, en esta Constitución, como decimos, para tiempos de guerra, el control policial de sospechosos y de fronteras. A los sospechosos y a los condenados se les colocaría un brazalete de localización para saber exactamente el lugar en el que se mueven en cada momento. Algo parecido a lo que se utiliza con aquellos que cometen abusos de violencia de género en nuestro país. En segundo lugar, la pérdida de la nacionalidad francesa. Francia retiraría la doble nacionalidad a terroristas que hayan sido condenados. Y además se va a impedir, de acuerdo con esta nueva Constitución, el regreso de los combatientes de Siria y de Irak que vienen a Europa, vienen a Francia, vienen a París a cometer atentados. Una decisión muy polémica que, ya digo, no sería entendida en otros lugares del mundo. En Francia, de momento, no tiene contestación. Autorizar registros domiciliarios por parte de la policía sin orden judicial. Después, la contratación, la apertura de oferta pública de empleo para aumentar las plazas de policías en Francia, 5.000 nuevos policías, 2.500 funcionarios judiciales y 1.000 supervisores de aduanas más para incrementar los controles fronterizos. Y en último lugar, la anulación de los recortes del gasto militar. Otra decisión de enorme calado, porque anular los recortes en gasto militar implica no anularlos o incluso aumentarlos en otras partidas, como por ejemplo el gasto social. Francia quiere rearmarse en lo que hace a su ejército para estar más segura frente a la amenaza del terrorismo. ¿En qué puntos esenciales se basó el discurso histórico de François Hollande ante la Asamblea francesa? En primer lugar, la unidad prácticamente total, lo hemos visto a todos cantando de pie la marsellesa, la unidad de todos los partidos en torno a la figura del presidente. Nadie le ha criticado por plantear todas estas medidas tan polémicas y tan ambiciosas. Después, aumentar los bombardeos en Siria. Ya hemos visto que esos bombardeos han continuado a lo largo de las últimas horas y lo van a seguir haciendo en las próximas horas. Y en tercer lugar, ¿cuál es la reacción que ha habido de la comunidad internacional a la propuesta de Hollande de crear una gran coalición internacional uniendo a Estados Unidos y a Rusia? Bueno, pues Vladimir Putin ha dicho que el G20, algunos de los países del G20 financian a los terroristas del Daesh. Es decir, no está mucho por la labor de esa coalición. Y Barack Obama lo que ha dicho es que, por su parte, no hay disposición a enviar tropas terrestres a Siria, con lo cual, de momento, la idea de Hollande no ha tenido mucho éxito. Vamos a plantearles hoy la siguiente pregunta en nuestro programa para que puedan votar en los teléfonos que a continuación les damos. ¿Envidia el patriotismo y la unidad política que se ha producido en Francia? ¿Envidia usted el patriotismo y la unidad política de Francia? Si quieren contestar afirmativamente, háganlo en el teléfono 905-855-001. En caso de querer votar negativamente, háganlo en el 905-855-002. Y la participación, como siempre, también a través de
de Twitter. Hoy les planteamos los siguientes hashtags para los grandes asuntos de debate del día: MCA, ataques París, para hablar de todo lo relacionado con los atentados del viernes; MCA, fugas Podemos, la huida de los últimos y de Campanillas, fichajes de la formación política; y MCA, Eurocatalán, Isabel, para hablar de esa intención de algunos de crear una nueva moneda catalana.